Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Wow. Aplauda, por favor. Estábamos en el espíritu y ustedes... Bueno, entonces ya que me estiraron la lengua, vine a tono porque ahí en la ambientación, ahí afuera, prepararon todo exclusivamente para los cerristas. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿No? ¿Se dieron cuenta? ¿No vieron que están todo el adorno es lleno de tronco ahí? Entonces yo tuve que venir a completar. Por eso vine así. No hay caso con cerrista, ¿verdad? Bueno, Señor, wow, que el Señor nos permita en este momento ahora poder entender sus planes, entender su propósito. Está permitido llorar. Los hombres también lloran. Y le miro a Dani así, digo, estuve hace días nada más compartiendo con él en su casa. Y conozco de la vida de Dani, de sus hijos. Conozco de la vida también, ahí está el pastor Dani McDonald, me tocó también. Aprendí a ser padre hace poco en tantas cosas, compartimos un tiempo. Y Dani también el pastor Dani tiene un testimonio como Dani Candia. ¿Y por qué hoy queremos hablar de un padre conforme al propósito de Dios? Porque tal cual como dijo Dani, Dios no tiene ningún plan B. Para Él existe un único plan conforme a su propósito. Y yo no sé qué tipo de paternidad estás ejerciendo vos o qué tipo de paternidad ejercieron sobre tu vida. Yo no sé cuál fue tu relación con papá, no sé cuál es tu relación hoy con tus hijos, pero déjame decirte una cosa, de que en ninguno de los casos que nos toca a nosotros vivir, Dios no se ha equivocado, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y yo puedo ser un padre conforme al propósito de Dios de corazón, o puedo ser un padre conforme al propósito de Dios y tener hijos que fueron engendrados biológicamente, como cuando Omar ordenó su vida con su esposa, Dios descendió y habitó en el vientre de su esposa. Pero mientras el pecado, quizás en aquel momento, según lo que estoy tomando lo que él dice, no me malinterprete si es tu vida o coincide con alguna vida, o quizás alguien que está pensando, no estoy teniendo porque estoy en pecado. No, estoy tomando solamente lo que Omar compartió. Y él dijo, convivíamos y un momento su esposa se sintió sucia porque ellos no estaban ordenados delante de Dios. Wow, qué casualidad que cuando ellos determinaron ordenar sus vidas conforme al plan de Dios, bajo un compromiso de pacto, entonces dice que, me imagino que esa luna de miel, ese reencuentro después de 3 meses, los muchachos ya saben, ¿verdad?, a qué me refiero. Preparado, pero como para la guerra, ¿verdad? Y automáticamente quien descendió en ese momento fue justamente el Espíritu de Dios mismo para dar vida a ese vientre. Entonces, nosotros podemos ser padres biológicos, podemos ser padres de corazón, y hay quizás muchos hombres que hoy quizás no son ni padres de corazón, ni tampoco son padres biológicos, pero quizás son padres espirituales y que Dios quiere hacerlos verdaderamente padres de naciones. ¿Cuántos me están siguiendo? Miren, quiero que prestes atención. Todos nosotros fuimos criados en un hogar y que quizás ese hogar no fue de lo mejor. No fue la atmósfera correcta ni la que era ideal
de la atmósfera o del tipo de padre que nos muestra a nosotros, inclusive algunas veces los ideales de las películas o de la televisión, o la familia ideal. Muchos de nosotros quizás han crecido sin un padre, y eso marcó su vida, y hoy, sin darse cuenta, está afectando el ejercicio de su paternidad y está dañando a sus hijos y está empujando a sus hijos lastimosamente a volver a repetir también quizás lo que alguna vez se repitió con ellos. Miren, antes de ser padre conforme al propósito de Dios, debemos ver la manera en que nosotros fuimos criados, y somos padres conforme tengamos el modelo o el concepto de paternidad que hemos tenido. Si nuestros padres nos bendijeron, quizás podemos estar hoy imitando y estamos bendiciendo a nuestros hijos. Pero si nuestros padres nos hirieron, nos maltrataron, nos dañaron, nos abandonaron, nos rechazaron, quizás nos causaron enojo, quizás esas cosas dañaron nuestro corazón como hombre y no hemos hecho nada para cambiar esa situación, y hoy nosotros estamos afectando a nuestros hijos y estamos maldiciendo a nuestros hijos, como nosotros lastimosamente fuimos malditos por la ignorancia de nuestros padres. ¿Cuánto me están entendiendo? Que lo que nosotros hemos obtenido en el pasado, ya sea bendición o ya sea maldición, puede estar hoy repitiéndose en nuestras casas. Entonces hoy primero debemos identificar cuál es el plan de Dios para el padre en relación al hijo, y cuál es la relación que yo tengo que tener como hijo con mi padre. Hoy vamos a ver y qué tipo de paternidad nosotros podemos estar ejerciendo en este momento, como decíamos, de corazón, biológico, o quizás sos padre espiritual. Ahora, nunca es tarde para empezar a ser padres o a ser verdaderos padres. Muchos quizás están diciendo ahora, en este momento, en este preciso instante, se estarán dando cuenta de que hicieron mucho mal o muchos daños a sus hijos. Y dice, no, pero ya mi hijo ya se me fue, ya está casado, ya está, lastimosamente está dañado. Es más, ya ni me quiere respetar, ni siquiera se somete a mí. Es más, está cortado mi relación con mis hijos, porque yo lastimosamente, quizás yo fui el que empujé a que él esté en esa condición. Pero nunca es tarde para empezar a ser un padre conforme al propósito de Dios. Decirle al que está cerca tuyo, sí, no es tarde todavía, decirle, hay tiempo, decirle. Andrés, ¿me puedes traer agua? Te voy a agradecer. Debemos ser conscientes de que todos nosotros hemos experimentado una paternidad imperfecta. Hemos experimentado una paternidad deficiente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios, pero fuimos criados por seres humanos. Y eso afectó nuestras vidas. Eso nos hizo malos padres quizás. Eso nos hizo que como hombres nosotros no hayamos cumplido con nuestro rol, con nuestra responsabilidad de padre. Y así están nuestros hijos. Entonces hoy tengo que entender que ninguno de nosotros quizás creció en un hogar perfecto como nos muestran la televisión o el ideal quizás de algunas películas. No. Quizás fuimos nosotros parte de una familia que fue afectada por un montón de cosas. Y nosotros fuimos lastimosamente víctimas porque éramos parte de esa familia. Dios creó a la familia y planeó que fuera un lugar seguro donde los hijos puedan crecer, puedan madurar, puedan recibir amor, afirmación, corrección y disciplina. El plan de Dios es eso. Gracias. El plan de Dios es eso. Mi rol de padre es acompañar esa creación perfecta que Dios puso en mis manos, acompañar para que esa persona
tan preciosa, tan alto precio, de tan alto precio, yo sea el que coopere con Dios para descubrir cuáles son sus potenciales. Y yo soy el que tengo que alumbrarle para el futuro. Y yo soy el responsable de cuán lejos tenga que llegar esos hijos. Pero mientras nosotros estamos mirando el viaje de la vida, pero mirando el retrovisor, atados al pasado, a nuestro pasado de dolor, de rechazo, de heridas, de maltratos, de carencias, no podemos ejercer una paternidad sana y no podemos acompañar, y estamos criando a lo mejor hijos inseguros, así como nosotros quizás crecimos. Ahora, el plan de Dios es que adultos saludables, o sea que refiriéndose a los padres que han sido bendecidos por sus padres, estén listos para transmitir su bendición a la siguiente generación. Atención, Dios diseñó la familia para derramar su bendición y para transmitir bendición de una generación a otras. Pero Satanás también se encargó de utilizar a la familia para sembrar su semilla de muerte a través del pecado y para corromper a esa familia y destruir la familia por medio del pecado. Cuando nosotros, los hombres, vivimos, como dijo el pastor, distraídos. Entonces hoy tengo que recordar, Génesis capítulo 17, verso 7 dice: Dios mismo hizo un pacto con Abraham y estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. La pregunta aquí es: ¿cuál es tu Dios? ¿A quién tus hijos van a seguir después de vos? ¿Qué se enseñorea de tu vida? Porque a aquello a que vos le das tu vida, le rendís tu tiempo, tus fuerzas, tu energía, tus recursos, tu inteligencia, tu conocimiento, todo, ese es tu Dios. Ahora pregunto, ¿es el Dios de Abraham el Dios que va a seguir siendo el Dios de tus hijos? ¿O es lo contrario al Dios de Abraham? Es aquel que quiere robar tus hijos. ¿A quién le estás dedicando tus hijos todos los días? ¿O a quién le estás impulsando? Miren, la paternidad no se trata de nosotros. El ser padre no tiene que ver contigo, no. Atención, el ser padre tiene que ver con tus hijos. Y tiene que ver con los hijos de tus hijos. Lo que va a pasar con los hijos de tus hijos. Y así de generación en generación. Vos hoy tenés la oportunidad de cambiar la historia. Si es que vos fuiste lastimosamente víctima de una paternidad deficiente, de una paternidad irresponsable, de una paternidad que lastimosamente no ejerció lo que Dios le envió a hacer aquí en esta tierra. Pero ¿sabes qué? Así como Dios da oportunidades, hoy quizás vas a tener que perdonar a papá. Porque quizás estás pensando: yo soy esa persona que estoy cometiendo el mismo error porque eso fue lo que pasó conmigo. Entonces vas a tener que hacer un acto poderoso de perdón y vas a tener que perdonar a papá. Escucha lo que te voy a decir. Tus hijos merecen la bendición. Vos estás llamado y tenés la responsabilidad de bendecir a tus hijos y a tus generaciones siguientes. No podés abortar la bendición de tus hijos por condicionado por tu pasado. Porque si vos no soltás tu pasado, si vos no te perdonás hasta aquí lo que hiciste o lo que no hiciste o lo que dejaste de hacer, si vos seguís cargando con eso, imposible será que puedas proyectar a tus hijos hacia la gran bendición que Dios espera que tú y tu casa verdaderamente reciban. Entonces hoy tenés que despojarte de ese pasado que muchos saben de qué estoy hablando. Nosotros como padres tenemos la autoridad
de determinar qué transmitiremos a nuestra siguiente generación. El ser padre, como decía, no se trata de nosotros, sino de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y de cada generación. La pregunta de vuelta: ¿qué están recibiendo tus hijos de vos? ¿Cuál es el modelo de paternidad o de padre que estás ejerciendo en este momento? Si te doy un tiempito a que reflexiones, si miras tu vida, ¿se está repitiendo la misma película que se repitió con tus padres? Yo hace poco estuve pensando en esto. Yo tengo un hermano, Solón. Solón, muchos le conocen. Y él, por ejemplo, mi papá tuvo un hijo o tuvo una hija de soltero antes de casarse. Muy joven tuvo su primera hija de padre. Yo tengo una hermana que hace poco falleció. Y qué curioso, ¿verdad? Porque mi hermano Solón, teniendo 17 años, él también engendró un hijo. Y tiene un hijo varón fuera de su matrimonio, tiempito antes de casarse, porque él se casó también muy joven. Miren, muchas veces no nos damos cuenta, pero pareciera ser que la misma película que está rodando se está repitiendo, pero con diferentes actores. Lo que hicieron papá, abuelo, ahora yo estoy viviendo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces hoy yo necesito identificar el plan. Un padre conforme al propósito de Dios tiene que estar trazado por los principios de Dios. Tiene que ser acorde a lo que estableció la palabra o lo que Dios estableció por medio de la palabra. ¿Cuántos dijeron alguna vez, no, iglesia, no, eso es pa? Yo antes decía que la Biblia era para las viejas. O sea que la iglesia era para las viejas. Perdón la utilización, ¿verdad?, de la palabra un poco vulgar. No, pero cuando conocí la palabra, me di cuenta qué poco hombre estaba haciendo. Porque no había aprendido a ser hombre. Miren, a nosotros se nos otorgó capacidades. Esa capacidad de crear, esa capacidad de engendrar, esa capacidad de conquistar, esa capacidad de proveer, esa capacidad se te otorgó, se te entregó a vos. Esa capacidad de proteger, esa capacidad de rodear, de amar, eso es una capacidad que Dios te dio, que dio al hombre. Pero esa capacidad te ata a una palabra responsabilidad. Y hoy hay muchos padres, hombres, que están siendo irresponsables. ¿Por qué? Porque no están respondiendo a su capacidad. O sea que yo tengo la capacidad, pero no estoy cumpliendo, no estoy utilizando correctamente. Entonces, la responsabilidad que va de la mano de esa capacidad no está siendo cumplida. Entonces, ¿qué soy? A ver, ¿qué? Si yo no cumplo, si mi capacidad de proveer, de amar, de cuidar, de proteger, de bendecir, si yo no lo estoy haciendo, entonces la responsabilidad que va de la mano de eso, ¿en qué se convierte? No escucho, quiero escuchar. Bueno, pregunto, ¿cómo estás respondiendo con tu capacidad? Porque fácil es poner la semilla, que se hinche la panza, que crezca 9 meses y que se arregle la mujer, que tenga macho. Es fácil, eso cualquiera hace. Ahora, ahí empieza el rol de la paternidad, o sea que el rol del padre. Ejercer un estado continuo de paternidad, ejercer un rol de padre en todo tiempo. Ahora, los principios de paternidad de acuerdo con el propósito de Dios son los mismos que me obligan a mí
con mis hijos como también obligaba a mis padres conmigo. Pero quizás fallaron conmigo. Voy a recorrer rápidamente algunos principios y quiero que preste atención. Si estás anotando, quiero llevarte a esto. Primero, tengo que entender el principio de la importancia de la presencia de los padres, de ambos, de papá y de mamá. Pero en este caso nos enfocamos nosotros. Cada padre tiene un papel y una perspectiva única, esencial para la paternidad. Las mujeres no fueron hechas para ser padres. Por eso no debe de abandonar su hogar. Usted es importante en ese hogar porque sus hijos lo necesitan y esa madre lo necesita. Y muchos, porque vienen vientos, empiezan a sacudirse un poco la relación y fácilmente abandonan. Miren, hay etapas de los hijos, de los niños, que tienen la presencia del hombre, tiene tanta importancia que puede afectar esa vida para siempre cuando vos no estás. Ni aunque venga el mejor o la mejor persona a suplir eso, no, seguro que su tío le va a cuidar, seguro que su padrino se va a encargar, seguro, no señor, nadie puede marcar el corazón de ese niño en la etapa que le necesita al ser que el Dios le envió para crearle, o sea que usó su vida. El padre es importante, es el que da identidad tanto al niño como a la niña. ¿Por qué vemos hoy tantas confusiones? Hombres que no saben si son hombres, mujeres que no saben si son mujeres, y todo lo que usted ya vio en la tele o ve todos los días en la casa, o sea que ya hoy está pasando. ¿Por qué hay tantas lesbianas o tantos homosexuales? Por la ausencia de un padre responsable o de un padre que ejerce su rol de padre. Entonces, no digas, es mi problema. Esto es entre grandes, los hijos no se meten, ellos no tienen nada que ver. No, señor, el día que vos decidas abandonar tu casa, estás marcando la maldición más grande de tus hijos. Entonces, las mujeres no pueden suplir lo que el hombre debe suplir en el hijo. La participación de ambos es crucial, como decía, en cada etapa. Miren, en el pasado, las guerras, desastres naturales, enfermedades y ocasionalmente tragedias domésticas eran los eventos que dejaban huérfanos a los hijos. Pero en la actualidad es el divorcio y el abandono de las responsabilidades de los padres son las causas de ver hijos abandonados y con sus consecuencias a cuestas. Es tiempo de levantar la bandera del verdadero hombre y es tiempo de levantar la bandera del verdadero padre. Mire, el divorcio destruye tanto a la familia como a los hijos de esos divorcios. Un alto índice de hijos cuyos padres vuelven a contraer matrimonio no se sienten aceptados ni por su padre biológico, ni por su padrastro o su madrastra. Entonces, ¿qué debo evitar? Abandonar. Es importante mi presencia en mi casa. Decirle al que está a tu lado, no me pienso mover, decirle. Hoy tiene que deshacerse la idea de que no soy importante en mi casa, pensando que yo puedo hacer mi vida. El divorcio es parte de su pasado. Si el divorcio es parte de su pasado, usted debe arrepentirse, no solo ante Dios, sino ante sus hijos también. Quizás tocó el divorcio. No te estamos juzgando, no te estamos condenando. Pero si yo no soy consciente de que cuando yo decidí aquel momento, marqué el corazón de mis hijos, tengo que hoy decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Y volver también a decir y reconocer, porque quizás el dolor de ese hijo se mantiene y se potencia cada vez que le ve y se acuerda cuando quedó solo o cuando papá ya no volvió a casa.
¿Hay alguien que está entendiendo de qué se trata la paternidad? Principios para la paternidad, así como te dije, vamos para el segundo principio. El segundo principio de la seguridad de los hijos. Tus hijos necesitan sentirse seguros, pero no porque pongas reja a tu casa, porque ponga el mejor casa de seguro, la alarma, todo. No estoy hablando de esa seguridad. La seguridad de los hijos está sustentada en el pacto matrimonial entre mamá y papá. Ellos deben saber de que tu compromiso con ella y con sus hijos, nada podrá romper. Ellos necesitan esa seguridad. Tu esposa necesita esa seguridad, que vos te comprometas. Nuestros hijos necesitan saber que estamos comprometidos tanto el uno con el otro y con la familia. En Efesios capítulo 5, verso 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Te doy el tercer principio. Principio de la relación con los hijos. Acá viene un punto muy importante. Nosotros queremos ejercer paternidad bajo autoritarismo. Yo soy acá el papá, yo soy acá la cabeza, yo soy el líder. Acá se hace lo que yo digo. Caramba. ¿Y por qué vemos hijos sumergidos hoy en vicios, sumergidos lastimosamente, destruidos, envueltos en alcohol o en cualquier barbaridad? Lastimosamente, porque no se ejerció una paternidad de relación. La paternidad se basa en la relación y no en reglas y no en funciones. Esa relación de padre e hijo, esa relación cercana, íntima, ahí se construye la paternidad. La autoridad que Dios otorga a los padres debe ser ejercida en relación y no en autoritarismo. Tengo que ganar el corazón de mis hijos. Tengo que ser la superestrella de mi hijo. Pregunto, si ahora le pregunto a tus hijos, le pregunto a él, ¿cómo quién querría ser en la vida? ¿Será que tus hijos saltarían y dirían, quiero ser como mi papá? Y me llena de alegría cuando le escucho a mi nieto. Me dice, abuelo, mi papá es el héroe de la amistad. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, él es el héroe de la amistad, papá, mi papá. Porque él le asiste a su amigo. Ahí está David Florentín. En una oportunidad estuvo recogiendo a un hombre y estuvo asistiendo al hospital. Iba y le llevaban comida, eso, y vivía eso. Y me dice, ¿vos sabías que mi papá es el héroe de la amistad? Y hace poco me dice otra vez, para mi papá siempre hay una solución. Dice que todo tiene solución. Imagínense, ¿qué está marcando en el corazón? Eso me llena de alegría, me llena de satisfacción. Que quiera ser como su papá y no diga que su héroe es, los ídolos de ahora. No conozco ninguno, pero los superhéroes. ¿Será que tus hijos dirían, o cómo te catalogarían hoy si yo pregunto? ¿Cómo dirían? La manipulación y el control y la intimidación sabotean la paternidad de acuerdo al propósito de Dios. No sirve. La paternidad según el plan de Dios es que entrenemos a nuestros hijos en los caminos de Dios y no según nuestros deseos. Este es el desafío mayor. Por eso dice que instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. ¿En qué camino? En el camino trazado que Dios tiene para él conforme a su palabra, en su voluntad. Yo tengo que ser un cómplice, un aliado. Yo tengo que ser un socio con Dios para poder potenciar lo que puso en él, descubrir y guiar a ese hijo a que cumpla lo que Dios le mandó a hacer aquí en la tierra.
Ahora, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que mi hijo es o tiene si yo no tengo relación con él? Voy a ir cerrando. Tengo un cuarto principio, el principio de la mayordomía. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Ellos no son nuestros, no son nuestras posesiones. ¿Qué son los hijos? Regalo, herencia de Jehová. Nosotros solamente estamos para administrar ese regalo, ese tesoro que Dios nos puso en la mano. Los padres somos mayordomos y no propietarios. Debemos conocer y entender a nuestros hijos y criar a cada uno de ellos de acuerdo a la dirección de Dios. Salmo 127, capítulo 127, versículo 3 al 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hoy esos hijos que Dios te dio son como flechas en tus manos. Ahora, va a llegar cuán lejos y cuán alto vos tenses la cuerda para lanzarlos a Él, conociéndole, entendiéndole, instruyéndole, entrenándole, disciplinándole, amándole, bendiciéndole, afirmándole, con todo eso. ¿Cuán lejos va a llegar? ¿O cuántos engendraron aquí hijos y dicen: ay, cómo quiero que mis hijos sean los peores y fracasen en la vida? ¿Hay alguien que dice así, que está esperando que fracase? Y acá viene el punto. Muchos de nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de entrar en el arco, y ni siquiera en ningún momento fue tensado. Y por eso quizás fallamos en la vida, mis hermanos. Por eso quizás en este momento digo: ay, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera conocido, si yo no hubiera hecho esto. Y muchos hoy perdieron años de sus vidas porque su guerrero falló detrás de mujeres, alcohol, trabajo, quizás ni siquiera pecado, pero vida de trabajo que no le dieron tiempo a sus hijos y no tensaron la cuerda. Y sus hijos hoy están pagando el precio. Pero ¿sabes qué? Papá merece una nueva oportunidad. No importa que haya fallado tu papá. Y el último, el principio de la bendición y el destino. La paternidad no se trata de nuestra reputación. ¿Cuántas veces le dijiste: aquí, cómo vomita ahí, bandido? Oh, me vas a hacer pasar vergüenza a mí. Acá mi apellido no se mancha. ¿Cuántas veces dijeron así? A ver, seamos sinceros. ¿Hay alguien o solo yo soy el pecador? ¿O el equivocado? ¿No? Yo no lo soy. Sí, no vinieron ninguno de los pecadores. Acá están todos los santos. Pero ¿cuántas veces hemos puesto: no es mi apellido, mi honor? ¿Cómo te atreves a pisar sobre la familia? Macana. Que tus hijos estén fallando. Lo que te tiene que doler y te tiene que quebrantar es que estén ensuciando el nombre de Dios. Porque la reputación del que le creó, del que le envió para que vos le instruyas y le encamines en su voluntad, es lo que está fallando y está manchando el nombre de su creador. Entonces decirle al que está cerca tuyo: hey, no se trata de vos, decirle. Se trata del nombre que está sobre todo nombre. Nosotros hemos recibido la semilla de la bendición y debe ser transferido de una generación a otra. Tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, preparándolos para su destino. Debemos aprender a enviarlos, no cuando llegue a ser adulto, sino entender que impulsarlos hacia su destino inicia desde el momento que le vamos soltando desde la cuna.
Si vos no aprendés a impulsarle hacia el futuro a tus hijos, le vas a tener siempre por debajo de la pollera de su mamá, como se suele decir, o quizás vos vas a crear hombres o mujeres inseguras. Desde que empieza a salir a gatear, yo tengo que aprender a ir soltándolo y preparándolo. ¿Cuándo le envío a que vaya a formar su hogar para lo cual yo le entrené? Cuando esté preparado para enfrentar un nuevo desafío que te tocó hacer a vos también, como padre, como esposo, como un mayordomo de lo que Dios puso en tus manos. Las escrituras declaran que los hijos son como flechas y que el padre las dispara hacia la vida, y los padres impulsan a sus hijos hacia su identidad y destino. Tanto niñas como niños necesitan este aporte vital de parte de su padre. Pregunto, si en este momento tuvieras que reflexionar sobre tu actual condición de padre, ¿qué le dirías al Señor de qué hiciste con lo que Dios te entregó hasta aquí? Yo quisiera pedirle a Yasser si me puede acompañar con una adoración. Yo quisiera que en este momento puedas cerrar tus ojos y quizás puedas reflexionar en este momento. ¿Hasta dónde quizás influenciaron papá o tus antepasados en tu vida, que hoy quisieras borrar de tu vida todo lo que cometiste, todo el error o todo el dolor que te causó esa paternidad deficiente, el no haberte enseñado el verdadero camino? Yo no sé cómo afectó tu vida. Yo quisiera que pienses en qué área de tu vida hoy, Señor, en qué área de tu vida hubieses querido que tu papá tense la cuerda del arco y te haya impulsado lo más lejos. Oh, Espíritu Santo, ¿qué hubieses querido que papá haga? Quizás papá te dio todo. Quizás papá te compró todo. Quizás papá se mató por vos, pero de una forma equivocada, porque te abandonó o quizás estuvo ausente. ¿Cuáles son esas palabras que marcaron tu vida? ¿Cuáles son esas acciones que el Espíritu Santo en este momento te muestre? Y si te está mostrando qué es lo que hubiese ocurrido si era otra la paternidad que ejercía, ¿qué hubiera pasado? Pero te quiero dar una noticia. Ya no podés cambiar el pasado. Ya no podés volver atrás. Quizás en este momento vas a tener que perdonar a papá. Yo no sé si le conoces a tu papá. No sé si es que llegaste a escuchar ni siquiera su nombre quizás, o porque quizás hay alguien que ni siquiera quiere pronunciar la palabra papá, porque para él papá es sinónimo de dolor, de rechazo, de violencia. Y quizás en este momento vas a pensar
¿En qué estabas volviendo a repetir? ¿En qué estabas fallando así como papá falló? ¿Qué estás construyendo en tus hijos? ¿O qué estabas sembrando en tus hijos? Quizás en este momento vas a tener que reflexionar y pedir perdón, porque quizás no fuiste. Primeramente no fuiste el hijo que tu papá quería también o esperaba. O quizás no sos el padre que en este momento necesitas arrepentirte. ¿Cuántos necesitan arrepentirse de haber dejado de hacer el bien, de haber omitido porque no conocía, porque ignoraba? Quizás en este momento necesitas pedir perdón. Quiero decirte una cosa, de que hoy es una nueva oportunidad la que Dios te está dando. Papá, tu creador, Él te viene a decir y te dice: no importa cuánto haya fallado, hijo, hoy te quiere tomar de la mano, pero primero Él te quiere ofrecer el perdón que Jesús te otorga por medio de su sacrificio. Hoy primero el Señor quiere decirte: quiero que vengas a mí y te hagas hijo por medio de la reconciliación que Él quiere tener contigo por medio de la obra de Cristo. Quiero que en este momento, si hay alguien que necesita restaurar su relación con Dios, que necesita empezar a tener una relación de padre y no de un Dios castigador, empiece reconociendo que necesita perdón. Y ahí donde estás, la primera oración más poderosa que puedas hacer es: Señor, reconozco. Si querés hacer esta oración, Señor, reconozco que delante de ti he pecado y me arrepiento, y hoy te pido perdón, Señor, y recibo tu perdón. Hoy recibo a Jesús, al único Señor y Salvador de mi vida, al que tiene poder para perdonar y para salvarme de la muerte eterna. Señor, hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Necesita verdaderamente ser ministrado. Quizás no tenés papá, quizás no vas a poder abrazar a tu papá en este tercer domingo, pero hay un Padre que viene a abrazarte a vos a través del Espíritu Santo. Adorar.